Cuentan que hace mucho tiempo una sombra alzó su voz bajo la luz de la luna. Hoy voy a contarte cómo un herrero desató un horror tan antiguo que ni la peste pudo igualar. Prepárate, porque lo que vas a oír te hará mirar por encima del hombro. Nunca pensé que tendría que contar esta historia. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, como los huesos de los que ya no están entre nosotros. Pero las pesadillas no cesan, y quizás compartiendo esta carga, la sombra que me persigue finalmente me deje en paz. Me llamo Aldous. Soy, o más bien era, herrero en la aldea de Ravenscroft, un lugar pequeño a la sombra de un monasterio que se alzaba en lo alto de una colina. Corría el año 1348, y los rumores sobre una terrible enfermedad que asolaba tierras lejanas comenzaban a llegar hasta nosotros. Pero no fue la peste lo que cambió mi vida para siempre. Fue algo mucho más antiguo y oscuro. Todo comenzó una noche de invierno. El frío era tan intenso que parecía que el mismo aire podía quebrarse. Yo regresaba tarde de la taberna después de haber bebido más de la cuenta. El vino ayudaba a olvidar las preocupaciones, las malas cosechas, los impuestos del señor feudal y los sermones del padre Wilfred sobre el fin de los tiempos. El camino a mi cabaña pasaba junto al cementerio del monasterio. Normalmente lo evitaba, como todos en la aldea, pero esa noche el alcohol me había dado un falso valor. Además, acortar por allí me ahorraría media hora de caminata en el frío cortante. Mientras cruzaba entre las tumbas, escuché un sonido. Al principio pensé que sería algún animal nocturno, pero luego lo reconocí. Era el inconfundible sonido de una pala cavando en la tierra. Me detuve. La luna llena iluminaba el cementerio con una luz pálida y enfermiza, y entonces lo vi. Una figura encorvada excavando frenéticamente en una tumba reciente. No era un ladrón de tumbas común. Su túnica negra y la forma en que murmuraba en una lengua desconocida me heló la sangre más que el viento invernal. Debí haberme marchado. Debí haber corrido. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nos condena a los hombres, me mantuvo clavado en el sitio. La figura se detuvo de repente y giró su cabeza hacia mí. Aunque estaba a cierta distancia, pude ver que su rostro estaba cubierto por una máscara de cuero negro con un largo pico, como las que usan los médicos de la peste en las ciudades grandes. Pero lo que me paralizó fueron sus ojos, dos puntos de luz rojiza que brillaban a través de las aberturas de la máscara. «Acércate, Aldous», dijo con una voz que sonaba como piedras frotándose entre sí. «Sé que estás ahí». ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca lo había visto antes. Contra todo instinto, mis piernas comenzaron a moverse hacia él. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Cuando llegué a la tumba abierta, vi que el ataúd estaba destrozado. Dentro yacía el cuerpo de Matilda, la hija del molinero, fallecida apenas 3 días antes. Pero algo andaba mal. Su piel, que debería estar pálida y cerosa, tenía un tono grisáceo y parecía moverse, como si algo se agitara bajo ella. «¿Qué le has hecho?», conseguí preguntar, con la voz quebrada por el miedo. «Yo no le he hecho nada», respondió la figura. «Es el regalo que traje conmigo desde Oriente, un regalo que ahora compartiré con toda esta tierra pecadora». Metió una mano huesuda en su túnica y sacó un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido negro y espeso. Lo destapó y vertió unas gotas sobre el cadáver de Matilda. El efecto fue inmediato y horroroso. La piel de la joven comenzó a burbujear y a agrietarse,
y de las grietas emergieron pequeñas criaturas negras que parecían una mezcla entre gusanos y arañas. Se retorcían y multiplicaban a una velocidad imposible, cubriendo el cuerpo en cuestión de segundos. ¿Qué son esas cosas?, pregunté, incapaz de apartar la mirada. Son mis hijos, dijo la figura, hambrientos después de un largo viaje. Necesitan alimentarse para crecer fuertes. Y tú, Aldous, serás su primer testigo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura arrojó el frasco hacia mí. Lo esquivé por instinto y el vidrio se rompió contra una lápida cercana. El líquido negro salpicó la piedra, que comenzó a corroerse como si fuera atacada por un ácido. Eché a correr. Corrí como nunca antes lo había hecho, tropezando con tumbas y raíces, con el corazón a punto de estallar en mi pecho. Detrás de mí, escuché una risa seca y cruel que parecía provenir de todas partes a la vez. Llegué a mi cabaña y atranqué la puerta con todo lo que pude encontrar. Pasé la noche en vela, temblando junto al fuego moribundo, rezando a todos los santos que conocía. Al amanecer, convencido de que había sido una horrible alucinación provocada por el vino, me aventuré a salir. El día era frío pero soleado, y la aldea comenzaba a despertar con su rutina habitual. Me dirigí al pozo para buscar agua, y allí me encontré con Egon, el carpintero. Tenía un aspecto terrible, con profundas ojeras y la piel pálida. ¿Estás bien?, le pregunté. Mi esposa Hedwig está enferma, respondió con voz cansada. Comenzó anoche con fiebre y dolores. Ahora tiene manchas negras en la piel y no puede levantarse. Un escalofrío recorrió mi espalda. Hedwig era la hermana de Matilda y había sido quien preparó su cuerpo para el entierro. Durante los días siguientes, la enfermedad se extendió por la aldea como un incendio en un campo seco. Los síntomas eran siempre los mismos: fiebre alta, dolor insoportable y luego esas manchas negras que crecían hasta cubrir todo el cuerpo. Los afectados morían en cuestión de días, a veces horas, retorciéndose de agonía. El padre Wilfred declaró que era un castigo divino por nuestros pecados y ordenó oraciones continuas en la iglesia. Pero yo sabía la verdad. Había visto el origen de aquel mal. Una noche, mientras ayudaba a enterrar a las últimas víctimas, vi de nuevo aquella figura de negro, observándonos desde la distancia, inmóvil como una gárgola en lo alto del campanario del monasterio. Entonces, reuní el valor para contarle al padre Wilfred lo que había visto en el cementerio. Me miró con una mezcla de horror e incredulidad. Lo que describes, hijo mío, no es obra de Dios ni del diablo tal como lo conocemos, dijo después de un largo silencio. Hay textos antiguos guardados en la biblioteca del monasterio que hablan de seres que existían antes que el hombre, criaturas que adoran a dioses olvidados y traen consigo plagas y locura. Me mostró un libro viejo, con páginas amarillentas y escritura que no pude entender. En una de las páginas había un dibujo que me heló la sangre, la misma máscara con pico que llevaba la figura del cementerio. Se hacen llamar los heraldos del gusano, continuó el sacerdote. Sirven a una entidad antigua que duerme bajo la tierra y se alimenta de sufrimiento y muerte. La máscara no es para protegerse de la peste, como creen algunos, es para parecerse a su maestro. ¿Cómo podemos detenerlo?, pregunté, desesperado. El padre Wilfred negó con la cabeza. No lo sé. Los textos están incompletos, pero hay una referencia a un ritual que podría enviarlo de vuelta a las profundidades. Necesitaríamos encontrar su guarida y... No pudo terminar la frase. Un estruendo sacudió la iglesia, como si algo enorme hubiera caído sobre el techo. Luego escuchamos gritos provenientes del exterior. Salimos corriendo y lo que vimos desafía toda descripción.
El cielo nocturno estaba iluminado por un resplandor verdoso enfermizo, y sobre la aldea, descendiendo desde el campanario del monasterio, había cientos, miles de aquellas criaturas negras que había visto nacer del cuerpo de Matilda. Pero ahora eran más grandes, del tamaño de gatos, y se movían con una velocidad aterradora, saltando de techo en techo, entrando por ventanas y chimeneas. Los gritos de la gente llenaron la noche, mientras las criaturas atacaban. Vi cómo se aferraban a la piel de sus víctimas y se hundían en ella, como si estuvieran devorándolas desde dentro. ¡A la iglesia!, gritó el padre Wilfred. «El suelo está consagrado». Corrimos de vuelta al interior mientras más aldeanos hacían lo mismo. Cerramos las pesadas puertas justo cuando las primeras criaturas llegaban, arañando la madera con un sonido que aún persigue mis pesadillas. Dentro, el pánico era total. Había unas 20 personas, muchas heridas, todas aterrorizadas. El padre Wilfred intentaba mantener la calma mientras analizaba frenéticamente el libro antiguo. «Aquí está», dijo finalmente. «El ritual requiere fuego purificador y la destrucción de su recipiente terrenal». «¿Qué significa eso?», preguntó Conrad, el panadero, que sostenía a su hijo pequeño en brazos. «Significa que debemos quemar el campanario», respondió el sacerdote. «Es donde anida, y debemos destruir su forma física, la del hombre de la máscara». Parecía una tarea imposible. Estábamos atrapados en la iglesia, rodeados por aquellas criaturas, y el campanario estaba a cientos de metros, en lo alto de la colina. Fue entonces cuando Wulfric, el viejo cazador, habló. «Hay un pasaje, un túnel que conecta la cripta de la iglesia con el monasterio. Lo usaban los monjes durante el invierno, cuando la nieve bloqueaba el camino. Era nuestra única esperanza». Bajamos a la cripta, un lugar frío y húmedo, donde reposaban los huesos de generaciones de aldeanos. Wulfric movió un sarcófago de piedra, revelando una abertura oscura en el suelo. «Iré yo», dije, sorprendiéndome a mí mismo. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más. Rabia. Rabia por lo que aquella cosa había hecho a mi aldea, a mi gente. «No irás solo», dijo Egon. «Te acompañaré». Su esposa Hedwig había sido de las primeras en caer. El padre Wilfred nos dio su bendición y nos entregó antorchas y un frasco de aceite bendecido. «Esto debería ayudar contra las criaturas», dijo. «Y recuerden, tanto el nido como el heraldo deben arder». El túnel era estrecho y bajo, obligándonos a avanzar agachados. El aire era denso y olía a humedad, y a algo más, algo putrefacto. Avanzamos en silencio, guiados solo por la luz temblorosa de nuestras antorchas. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a ascender. Finalmente, llegamos a una escalera de piedra que conducía a una trampilla. «Debe dar a las catacumbas del monasterio», susurró Egon. Abrimos la trampilla con cuidado y emergimos en una sala circular llena de nichos excavados en la pared, cada uno conteniendo restos humanos. Pero algo andaba mal. Muchos de los nichos estaban vacíos, con señales de que los cuerpos habían sido arrastrados fuera. Seguimos adelante, subiendo por estrechas escaleras de piedra. A medida que ascendíamos, un sonido se hacía cada vez más claro. Un zumbido constante, como el de un enjambre de insectos gigantes. Finalmente llegamos a la base del campanario. La puerta estaba entreabierta, y de su interior emanaba aquel resplandor verdoso que habíamos visto desde la aldea. Nos miramos. No hacían falta palabras. Sabíamos que lo que nos esperaba al otro lado podría ser nuestra muerte, pero también sabíamos que no teníamos elección. Empujé la puerta y entramos. El interior del campanario era una pesadilla hecha realidad.
Las paredes estaban cubiertas por una sustancia negra y pulsante que parecía estar viva. Del techo colgaban capullos del tamaño de un hombre, translúcidos, dentro de los cuales podían verse formas humanas retorciéndose. Y en el centro, bajo la gran campana, estaba él, el hombre de la máscara con pico. Pero ya no parecía humano. Su túnica estaba abierta, revelando un cuerpo que era más insecto que hombre, con múltiples extremidades delgadas y articuladas. La máscara se había fusionado con su rostro, y el pico se abría y cerraba como la mandíbula de un insecto. Nos vio y emitió un chillido agudo que hizo que me sangraran los oídos. Inmediatamente, cientos de aquellas criaturas negras comenzaron a descender de las paredes, dirigiéndose hacia nosotros. «Ahora», grité a Egon. Arrojamos nuestras antorchas a las paredes cubiertas por aquella sustancia negra. El fuego prendió con una ferocidad sorprendente, extendiéndose rápidamente y provocando chillidos de dolor de las criaturas. El ser del centro rugió de furia y se lanzó hacia nosotros. Egon lo interceptó, luchando cuerpo a cuerpo con aquella abominación, mientras yo vertía el aceite bendecido sobre los capullos y les prendía fuego. El calor se volvió insoportable. Los capullos estallaban, liberando un líquido negro y viscoso que alimentaba aún más las llamas. Las criaturas ardían y caían como lluvia de ceniza. Volví la mirada hacia Egon y lo vi en el suelo, con el ser encima de él. El pico de la máscara se hundía una y otra vez en su pecho, pero Egon, en un último acto de valentía, había logrado envolver sus brazos alrededor de la criatura, impidiéndole escapar. «Vete», me gritó con su último aliento. «Que arda todo». Las llamas ya alcanzaban el techo de madera del campanario. Corrí hacia la escalera mientras escuchaba tras de mí el grito inhumano del ser atrapado en el infierno que habíamos desatado. Bajé las escaleras a toda velocidad, con el fuego persiguiéndome. Cuando llegué al exterior del monasterio, la estructura entera estaba envuelta en llamas que se elevaban hacia el cielo nocturno. Desde la colina, vi que la aldea también ardía. No sé si fue por las criaturas o por las chispas llevadas por el viento, pero Ravenscroft se había convertido en una pira funeraria. Me quedé allí, viendo arder todo lo que había conocido, hasta que el campanario finalmente se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Al amanecer, solo quedaban ruinas humeantes. Bajé a la aldea para buscar supervivientes, pero no encontré a nadie, solo cenizas y silencio. Pasé días vagando entre los restos, enterrando lo que quedaba de mis vecinos y amigos. No encontré rastro de las criaturas negras, ni del ser de la máscara. Quiero creer que perecieron en el fuego. Finalmente, me marché. No tenía sentido quedarse. Caminé durante semanas, evitando aldeas y ciudades por miedo a llevar conmigo algún rastro de aquella maldición. Ahora vivo solo, en una cabaña en el bosque, lejos de cualquier asentamiento humano. Han pasado años, pero las pesadillas no cesan. En ellas, veo al hombre de la máscara, observándome desde las sombras, y siento aquellas criaturas negras arrastrándose bajo mi piel. A veces, cuando el viento sopla desde el este, me parece escuchar el sonido de una campana lejana. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que no acabó aquella noche, que sigue ahí fuera esperando. Y lo peor es que, en mis sueños más oscuros, veo nuevas aldeas, nuevas ciudades, consumidas por la misma plaga. Y me pregunto si realmente destruimos al heraldo del gusano o si solo lo obligamos a buscar un nuevo lugar donde sembrar su semilla de horror. Si alguna vez escuchas una campana sonando cuando no debería, o ves una figura con máscara de pico observándote desde las sombras, no hagas lo que yo hice.
No dejes que la curiosidad te venza. Corre, corre tan lejos como puedas, porque algunas cosas deberían permanecer enterradas en las profundidades de la tierra y en las sombras de la historia. Y el gusano es una de ellas. Si sobreviviste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia de horror medieval. ¿Te atreves a contarla en voz alta? Déjalo en los comentarios y dime qué parte te heló la sangre. No olvides suscribirte para más relatos oscuros cada semana y comparte este vídeo con quien necesite una buena dosis de miedo. Hasta la próxima y que el gusano nunca encuentre tu aldea.